Muy buenas noches, amigos. ¿Qué les parece el lugar donde me ven? A que estoy seguro a muchos se les va a hacer conocido. Ahí lo dice. Sí, señores, estamos en el Abarrote. Y como tal tenemos a un invitado sumamente especial. Ustedes ya lo han de haber ubicado en este momento. El señor Manolo Cruz Bernes. Pásale, Manolo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fernando, bienvenido a este chipocludo mostrador, como yo le llamo, con mucho cariño desde hace muchos años. Esta es tu casa. Gracias, muy Qué bueno amable. que estén aquí. Igual a Junior, que está hoy haciendo cámara ya del otro lado. Bien enjundioso. Así es, exacto. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Cómo te encuentras? La verdad es que es un gusto para nosotros visitarte, que nos recibas en este lugar, en este sagrado lugar de trabajo, porque si bien los campechanos ubicamos muchas cosas de nuestra ciudad, también ubicamos esto. Un programa de mucho tiempo en la televisión, en diferentes canales locales, un programa que su conductor hizo pues una época en la comunicación local y lo sigue haciendo, porque déjenme decirles que está vigente y ahorita vamos a hablar acerca del tema. La verdad es que era un gusto levantarnos temprano en la mañana con tu programa, Manuel, y pasarnos un rato, no solamente de información, un rato de diversión, un rato de ironía, de irreverencia, de, la verdad, pasártela entretenido. Es un programa de, digamos, tal vez de revista, pero una revista adelantada tal vez a su época y que marcó todo un proceso en nuestra televisión y en nuestra manera de comunicar. ¿Qué mejor que tú, un reportero de cepa, un reportero que vivió muchísimas cosas de experiencia en nuestra ciudad, para que hoy tengamos una plática profunda en donde podamos recordar eventos tan importantes, cosas que ocurrieron en nuestra ciudad, eventos que marcaron la historia de Campeche y que tú sigues siendo, a pesar de cualquier cosa que alguien pensara, uno de los dignos representantes de nuestro estado a nivel internacional, porque así como lo ven, este hombre maneja la Negra como no tienen idea. La Negra es una moto enorme, preciosa que él tiene y que lo hizo llegar hasta la Patagonia, saliendo de esta ciudad de Campeche. Entonces, muchas cosas que platicar con Manolo. Manolo, empecemos por el principio. ¿Quién es Manolo Cruz Bernes? Fíjate que estoy acostumbrado más de toda mi vida a hacer lo que tú estás haciendo y no lo que ahora me toca hacer a mí, ¿no? Yo sé. En mi trabajo, una de las cosas que más he llegado a disfrutar desde que me dedico a lo que me dedico es eso. Cuando yo llego a un hotel, por ejemplo, voy a que llenar un formulario. Claro. Ya ves que hay un cuadrito que dice ocupación, ¿no? Así es. Yo nunca terminé mi carrera de abogado, cosa que con el tiempo luego lamenté mucho, porque preferí meterle al 100% a la onda en la que ya estaba yo de las comunicaciones, pero estuve a nada de poderlo lograr. Entonces, cuando tengo que llenar el cuadrito que dice ocupación, ¿a qué se dedica? Siempre pongo el reportero. Me siento muy a gusto y me identifico mucho con ese oficio. Creo que lo he sido desde que, ahorita antes que llegaras y pensando en que probablemente me preguntaras algo de esto, estaba yo queriendo averiguar desde dónde estoy metido en esto. Y bueno, desde chavillo, desde el primero de secundaria, luego te platico si quieres cómo es que se inició. Y el Abarrote, esto que un poquito más reducido, pero originalmente es el mismo y es la misma idea, ha arropado una idea que yo concebí. La gente no me lo cree desde que era niño, desde que en 1968 mi padre llegó con el primer televisor a la casa para ver los Juegos Olímpicos, con lo que se inauguró en México la señal de televisión en vivo. Correcto. Y entonces yo veía 2 o 3 programas que no podían ser definidos, ¿no? Unos eran extremadamente culturales, unos eran muy relajientos, otros eran muy de divertimiento, otros eran netamente comerciales. Y de la mezcla de 2 o 3 cosas que yo veía cuando era niño, siempre se me quedó en la cabeza esta onda. Así que cuando me tocó hacerlo, era yo empleado público,
me enfrenté a una gran disyuntiva si pedir perdón o pedir permiso, porque no era yo de a pie. Claro. Tenía cargo de director. Fui director de la televisión pública, de la que fui reportero desde sus inicios, y luego me tocó, a través de los años y el trabajo, llegar a dirigirla por 10 años. Y luego fui a dirigir el periódico oficial. Sí, claro. Por una temporada más o menos igual. Entonces muchos no me creen que cuando yo me lancé a la aventura, con Jorge Cash primero, y fui a tocar la puerta a ver si me dejaban hacerlo, sino me fui en la dinámica de que, pues, ¿cómo es? Mejor pedir perdón y luego que andar pidiendo permiso, ¿no? Y luego, después de eso, 17 años ininterrumpidos, solamente un par de veces cuando murió mi hermano en Tuxtla Gutiérrez, viernes, parte ese fin de semana para irlo a buscar, y cuando murió mi entrañable cuñado Sergio Ortiz Pasos, casado con mi hermana Lupina, que lo tuve que ir a buscar porque me tocó a mí irlo a traer de Chetumal, murió en un accidente. Pero en esos 17 años, esto que estás aquí, donde estamos platicando, la cortina se abrió, se levantó y se bajó durante 17 años, de lunes a viernes, como digo yo, a cielo abierto, sin red de protección, en vivo, a todo color, durante 17 años. 2 horas diarias, y algunas cosas excepcionales, jornadas electorales, que era mucho más, ¿no? Solo parábamos 3-4 días en Semana Santa y 10-15 días para que no dijeran que el jefe era un negrero en Navidad. Entonces, le tengo mucho aprecio y ya no hago el programa como se estilaba en la televisión antes, pero lo he ido adecuando a la demanda de los tiempos. Así que aquí estoy, he querido revisar récord de Guinness. No me puedo comparar con Chabelo, porque Chabelo lo hizo por muchos años, pero una vez en domingo, una gran producción, un evento sin duda espectacular de la televisión mexicana. Pero chance sí con otros, como el Club del Hogar de Daniel Pérez Alcaraz y Madaleno. Luego Stanley con Madaleno, luego Stanley con Besares, que hicieron de ese programa algo que se mantuvo en el tiempo por muchísimos años, ¿no? Claro. Ese sería un poquito, me gusta presumirlo, ¿no? De este abarrote. De este abarrote. Pues bien, Manolo, esto que encierra tantos recuerdos, tantos momentos, tantas noticias, tantos acontecimientos, y vamos a hablar de lo local. Tú sabes que el podcast Conozcamos a Campeche, su principal intención es la de arraigar, darle identidad a mucha gente que no lo tiene todavía, que vive acá hace muchos años, ya se encariñó con la tierra, pero no conoce a ciencia cierta cuáles son las situaciones tan especiales que hemos vivido como población, lo que la tierra misma nos da a nosotros como campechanos. Entonces, quisiera que nos narraras a través de este tiempo, estos años que estuviste en el Abarrote o que has estado en el Abarrote, porque si bien se ha interrumpido por procesos muy cortos, sobre todo cuando te fuiste de viaje, pues bueno, has continuado, ahora te adaptaste ya a las redes sociales, ya más tarde nos contarás cómo estás haciendo esa adaptación a ese cambio, a estar vigente en todas las plataformas que ahora son las más socorridas. La televisión como tal, como la conocimos, poco a poco está perdiendo ese espacio que tenía y todo se está yendo a plataformas. Entonces, lo más importante es que la gente conozca desde la raíz hasta ahora qué momentos más importantes has vivido aquí en el Abarrote. Fíjate que como comunicador y de esos 17 años que estás hablando, fue un viaje o una jornada o un ride, como queramos decirle, maravilloso, ¿no? El programa lo mantuvimos en tres empresas muy diferentes, con perfiles tremendamente claros de identificar, bien diferentes cada uno. Comenzamos con TV Campeche, creo que se llama ahora, de don Abelardo Carrillo Zavala. TV Mar en ese entonces. TV Mar. Estuvimos ahí un año, justamente un año. El programa, no había nada de eso en las mañanas, entonces nos aprovechamos, fuimos los primeros que nos colamos con esa idea. Después, el segundo año lo hicimos en Telesur, de los hermanos Castilla. Sí. Estuvimos un año ahí en el Malecón, un salto importante porque en ese tiempo la señal del canal de Don Aves era
estrictamente local. Ujú. Y los amigos de Telesur estaban comenzando a subir señal a satélite, y lo que ellos hacían en el malecón, híjole, se veía en Carmen y se veía en muchos lados, y sin duda que fue un gran atractivo. Para mí nos dolió mucho. Don Abe me dijo, no te vayas, cabrón. ¿A dónde más que más? ¿A dónde más que más? Que más valgas. Que más valgas y más te quieran. Que más te quieran. ¿No? Hasta la fecha con Don Abe tengo Una gran persona, una gran cercanía. un gran ser humano. Sí. Entonces nos fuimos a Telesur, estuvimos un año. En ese año Jorge decidió irse por su lado y yo por el mío. Y después de ese segundo año en Telesur, nos fuimos a Telemar, en donde estuve ya por el resto del tiempo. Yo me había formado como reportero antes de que todo esto iniciara. Estuve un tiempecito en el diario Yucatán, hasta que se me dio la oportunidad en Tribuna, y ahí comencé como reportero, ¿no? Entonces, pues sí que me ha tocado vivir con esa fórmula, pero con algo que presumo mucho y que los que me conocen saben que fue así. Los que no, me encanta enterarlo del chisme. Claro. Porque cuando te decía que cada uno de los 3 canales tiene una identidad muy propia, también lo tienen en la manera de expresarse por escrito. Cada uno de los 3 tiene o tenía sus periódicos. Don Abelardo tenía Horizonte, Así es. un semanario. Horizonte, yo le hice el eslogan, le encantaba. Horizonte, se vende sale los jueves y se lee toda la semana, ¿no? Ese era el eslogan de Horizonte. Cuando pasamos a Telesur, la empresa, muy enjundiosa en ese tiempo, con un gran apoyo de recursos y todo aquello, tenían al Expreso, sacaron su Expreso, que vino a ser una contraparte y un contrapeso muy importante del líder que fue y siguió siendo por mucho tiempo Tribuna. Así es. Entonces salió de contrapeso. Y finalmente fui a dar a Telemar, en donde no había nada más uno, había 2, estaba Tribuna y estaba Crónica. Algo que yo valoro hasta la presente fecha de esas 3 empresas, de esos 3 empresarios muy reconocidos en Campeche, Don Abe, Alex Arceo, en Crónica y Tribuna, y los hermanos Casilla en Telesur. Si algo valoré a lo largo de todo este tiempo es que me permitieron en cada emisión mostrar las portadas de todos los periódicos que se producían, se editaban y circulaban desde temprano en Campeche. Indistintamente si era el de ellos o no. No sabes lo que me costó en esos 17 años que Don Abe entendiera la fórmula, que fue el primero. Él quería que yo solo hablara de Horizonte. Cuando me pasé a Telesur, los hermanos Castilla querían que yo privilegiara Expreso y la línea editorial de ese periódico. Claro. Y insistí y me permitieron la libertad de seguirlos mostrando todos. Y cuando pasé a Tribuna, que ahí también tienen sus políticas muy estrictas en estos temas, cuando Alex como que me puso, oye, ¿lo haces así o lo haces de esta manera? Le dije, Alex, si tú le quitas eso al programa Lavarrote, le vas a quitar más de la mitad de lo que es su esencia. Déjame seguirlos mostrando todos, ¿no? Y que la gente haga, cuando los vea las 8 columnas de cada uno, que haga sus juicios. Desde luego que en cada uno de los 3 espacios, tú no eres tonto, ¿no? Eres comunicador y te das cuenta. Estabas atento y al apapacho y al privilegio del medio que te ha acogido y te ha dado la libertad y te ha dado la gentileza, te ha sido generoso y te abre sus edificios, sus herramientas para que lo hagas. Entonces, ese es un valor que hasta el día de hoy yo sigo reconociendo mucho, lo sigo usando mucho, a pesar de que hoy no tengo ningún jefe encima de mí desde hace mucho, pero sigo privilegiando esa onda, ¿no? Hoy cuando cito algún periódico electrónico, por ejemplo, lo sigo haciendo con entera libertad y ninguno de los dueños me ha hablado para decir, oye, no lo hagas, ¿no? Hablo de Tribuna, hablo de Expreso, hablo del otro y me la he ido llevando muy bien. Es una manera importante de sentir el pulso de esa idea que hoy tú estás madurando, de no dejar que esa identidad que le da fama y
pomada nuestro gentilicio. Exacto. El decir este es campechano tiene una connotación universal. Así ¿no? es. Fuera de nuestro país, yo anduve lejos, como dices, y cuando dicen sin saber de dónde vienes, oye, Javier, es muy campechano, ¿no? Así que sí, vaya que la tiene, ¿no? Y latinaste, lo he dicho. Sí. Oye, Manolo, pues precisamente de eso vamos a hablar un poco. A pesar de que tu oficio personal y donde te veo desenvolviéndote como pez en el agua es el ser reportero, el comunicólogo que realmente tienes en ti, tienes otras aficiones y tienes otras ocupaciones. Como tú bien dices, bueno, estuviste como director de TRC, después de haber sido reportero, después fuiste al diario oficial, en este caso un puesto pues de bastante responsabilidad por lo que significa lo que es la edición del diario oficial. Y bueno, aparte te das tiempo de tener otros hobbies y otras aficiones como lo es el motociclismo. Sí. Todo el mundo cree que nací en una moto. Ya ves que es muy común cuando ves a tipos así, estos nómadas que presumen de que prácticamente del vientre de la mamá se montaron en una moto. No es mi caso. Claro. Yo tuve una moto de adolescente a los 14, 15 años que me duró 3 meses. Mi mamá se opuso siempre mucho. Hasta que un día me di un aporroncito ahí de rasponcita en una pantorrilla y además se puso frenética y empujó para que papá, el doctor Cruz, que lo tienes, le hiciera caso a mi mamá y se vendió la moto. Nunca más volví a tener una moto, ¿no? Las veía y fotos o las veías paradas, pero yo nunca tuve, lo tengo que hacer, ¿no? Sino simplemente un día se dio la coincidencia, una familia muy querida pasó por aquí y traían una Harley Davidson preciosa, con 3,000 kilómetros, nueva, en un camión de mudanzas rumbo a Cancún. Y me dijo, ahí está, por lo que siempre había soñado. Y yo, por lo que siempre he soñado, yo nunca he soñado con... Pero hombre, que estaba tan bonita y no pude comprarla la pasada. La persona que la llevaba, no voy a andar mucho en esos detalles, en Cancún batalló y no la pudo vender. Algunos 2, 3 meses después me dijo, aquí tengo todavía la moto. Pues sí, pues, pero yo no tengo el dinero que tú estás pidiendo por ella, no me alcanza. Y me dice, ¿cómo la quieres pagar? Cuando te dicen así, y dices, caray, ¿es en serio? ¿En serio? No es Electra, no son estas empresas de los abonos chiquitos. Y le digo, ¿es en serio? Sí. Y entonces me arreglé y fue que pude hacerme la moto. Y ahí comencé yo a rodar en el 2014. Primero a Ceiba, luego fui a Champotón y regresé el mismo día. Y luego me fui a Mérida. Y luego un fin de semana, ya me iba yo un viernes y regresaba un domingo por la tarde. Y de pronto vas agarrando así como que valor, ¿no? Confianza. A los 6 meses me fui hasta Tijuana, ¿no? Y entonces al país ya le di 4 veces. O sea, a Tijuana ya llegué 4 veces en la moto, ¿no? A Acapulco voy con mucha frecuencia porque ahí nací yo. Yo soy así como mitad una cosa y mitad otra. Y entonces fue que me empecé a aficionar a la motocicleta. Cuando me jubilé, en el 2016, casi 17, me empezó a sobrar el tiempo, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora, y te sientes todavía con fuerza. Claro. Y fue que decidí montarme en la moto e irme a hacer un viaje hasta la Patagonia. Las dos, porque la Patagonia es una gran isla que comparten Chile y Argentina. Así es. Entonces, pues me tocó vivir una experiencia maravillosa. Fue un ride en solitario de 6 meses, que yo creí que al regresar me iba a ¿cómo se dice? A coronar o a llenar el botecito ese de los proyectos y las ilusiones. No creí nunca en el 2019 estar soñando como lo hago ahora de regresar. Estoy con todo lo que me queda de fuerza, creyendo que puedo hacerlo una vez más, pero con menos prisa. Sí, claro. A partir del primer día de enero. Ya con la experiencia, ¿no? Que te da la trayectoria y las amistades que en su momento tú pudiste generar en este primer viaje, ¿no? Rodar sin prisa. Pues ¿no? sí, rodar sin la prisa. Cuando fui, no fui con prisa. Pero sí ansiosa que no conocer. Sí, pasé por lugares que luego vine. A la semana que estuve aquí en Netflix vi un documental que se llama Los Andes, te lo recomiendo mucho. Okay. No es un documental de motociclistas, pero de pronto por ahí aparecen. Son 6 programas maravillosos
que con esa producción que hacen estos bárbaros, te muestran los Andes desde Centroamérica, desde México hasta la Patagonia. Y entonces empecé a ver lugares, iba a comparar mis fotos, y dije, coño, yo pasé por ahí, ¿no? Yo pasé por ahí, pero no lo vi. No lo vi. Y resulta que para haber visto eso que luego vio en la tele, había que dar vuelta en una esquina y manejar 20 kilómetros para llegar a ver cosas que hoy estoy ansiando conocer, ¿no? Claro. Y en eso ando por lo que la moto toca, ¿no? Pues a final de cuentas es ya un recorrido con la experiencia, con el conocimiento y con las nuevas ideas y nuevos lugares que ya puedes tú tener como objetivo. La verdad es muy, muy padre esa historia. Yo te seguí durante esos 6 meses, todos los reportes que tú mandabas vía Facebook a todos los que te podíamos seguir, y me fue maravillando el cómo tu don de gente te fue generando amistades a través del camino. Gente que te sacó de apuros tremendos, gente que, como bien dicen en el argot del motociclismo, los ángeles del camino, les llaman a estas gentes que van rodando y que son una familia, no importa el lugar, no importa la nación, no importa... Todos lados. Y necesitas algo, ya te está hablando el del país siguiente o el del municipio siguiente para decir, vente para acá, aquí te recibo y aquí lo vemos, ¿no? Con frecuencia me preguntan cuál fue la ciudad, el pueblo, el país que más me impresionó. Y la verdad, cuando yo salí por acá, por Belice, crucé Belice como alma muy prejuiciado de que era mi primera salida internacional. Claro. Me crucé Belice creo que en 3 horas. En 3 horas ya estaba yo en la frontera de Melchor de Mencos, que es la entrada a Guatemala por ese rumbo. Y entonces a partir de ahí, tú empiezas a rodar, al tercer, cuarto día ya te sacudiste la onda esa de que se vienen correteando y empiezas a disfrutarlo. Pero cuando llegas hasta el fondo y regresas a tu casa, de pronto haces un recuento de imágenes en tu cabeza y te enteras que fuiste y rodaste por un territorio que habla la misma lengua que nosotros, con la excepción de los portugueses, pero que, carajo, no tiene ninguna diferencia la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile con la de nosotros, de la Ciudad de México, o la de Puebla con la de Perú, Lima, ¿me entiendes? O estas maravillosas de Argentina con la Basílica de Guadalupe. Todos los centros de las plazas de esas grandes ciudades son infinitamente parecidas a una línea arquitectónica y cultural que trae el ADN al que todos pertenecemos. Venimos de los españoles y hablamos la lengua española. Entonces, tú ves todo eso y lo ves igual. Lo ves parecido, con diferente acento, ¿no? En cada país te lo van a hablar con diferente acento. Pero cuando te llegan con la pregunta de qué fue lo que mejor que encontraste o lo que puedes rescatar, es lo que acabas de decir. Terminas con ese catálogo de gentes, ¿no? Con ese catálogo de ángeles del camino, que algunos te resolvieron cosas complejas, otros simplemente te resolvieron el no pagar la cuenta ese día porque fueron gentiles y la pagaron por ti, ¿no? Algunos más te abrieron las puertas de su casa, otros más no te dejaban regresar. Hubo uno que, oye, ya me voy, no, quédate unos días más porque te voy a llevar allá y te voy a traer acá, ¿no? Entonces, el mayor valor que encuentre una persona cuando viaja, ya sea por tu estado, un poco más allá, más lejos, es eso, ¿no? La gente que de pronto, la moto es un imán. Claro. Las banderitas, la bandera mexicana, lo primero que se acercan, oiga, ¿de dónde viene? ¿De verdad viene de México? ¿En serio? Y la moto era el generador de la charla, ¿no? Yo recuerdo mucho tu chamarra y tu chaleco que traías con los escudos. Ibas, creo que recolectando pines de donde ibas pasando y todo esto, ¿no? Que tengo 2 chalecos. Que es muy, muy llamativo. Digo, yo sé que tienes el de perteneces al club de piratas. De piratas, es ¿no? Exacto. Mi hogar, casa madre Exactamente, de motociclismo. Y tenías la otra que llevaste durante el viaje, que las dos las ibas alternando. Una es de mezclilla, que es la que ha sufrido más porque el aire las va diluyendo, y la otra es de cuero, ha durado más. Claro. La de cuero te la pones cuando el clima te dice, vamos a usarla y vamos a que por cierto te pasó, Manolo, ¿no? Te agarró un frío de la tostada.
Y otras que quieres ir encuerado, ¿no? Sí, Los claro. colores, Sí. cuando vas aquí a Villahermosa o vas a Cancún, quieres ir en camiseta. Que te dé nada más el aire. Sí. Pues bien, Manolo, ya tocamos una parte importante que fue la parte del motociclismo, tu afición que llevas dentro del corazón, que lo disfrutas como un ave libre cuando estás rodando en esa negrita que tanto te ha acompañado y que tantas veces te ha arropado en esos viajes. Ahora, ya regresando un poco en el tiempo, en el proceso en el que tú estabas ya con el abarrote, cuando tenías o iniciaste este proyecto, ¿te tocó alguna situación en especial, algún acontecimiento especial en Campeche que pudiésemos remembrar en este momento? Algo que tengas en la memoria muy presente, que haya sido significativo. Por ejemplo, el huracán Gilberto. Fíjate que ahora que lo mencionas, hace un par de semanas vino por aquí, pasaron unos chicos que hacen cosas muy parecidas a lo que tú estás ahora capturando. Sí. Y traían ese tema. Ajá. Traían el asunto del huracán del Abarrote. Alguien le platicó a estos chicos que hicieron su investigación, preproducción, su investigación. Le dijeron, Manolo era reportero, le tocó vivir esa onda. Entonces vinieron. Y cuando me platicaron del proyecto, empiezas a quererte acordar de lo maravilloso. Un huracán nunca es maravilloso, sino lo maravilloso que puede ser en términos de aprendizaje como comunicador, el tener que ir a ver lo que está pasando y luego relatarlo a los que no están ahí. Es correcto. A lo mejor acuérdate que en esa época no había celulares para poderlo hacer como se hace hoy en día. En directo. Entonces eran nuestros ojos. Si bien te iba, porque llovía mucho, una libreta seca, un lápiz, una pluma, para ir tomando datos y cámaras fotográficas con las que se levantaban. Y luego darle forma en las antiguas Remington, antes de que pasáramos por todo la evolución que ha tenido la comunicación, y poder plasmar lo que habías visto y ponerlo por escrito para que apareciera el día siguiente en un periódico, ¿no? Claro. Entonces, Gilberto, vaya que nos marcó, fue un evento devastador. Sí. Pero curiosamente, cuando hablas de asuntos devastadores y de muertes y todos los muertos no los pusimos nosotros, los pusieron en el norte. Cuando esa cosa salió de aquí y agarró fuerza en el Golfo y pasó por Tampico y subió por Altamira y se metió hasta Nuevo León y le puso en toda la maceta a Monterrey, que se lo barrió, ahí sí fue el tema devastador. Y con Gilberto pasó una cosa muy, muy chistosa. Don Abe, cuando lo platicamos, se ríe mucho, ¿no? Porque ocurrió un 14 de septiembre, ¿tú te acuerdas? Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Y entonces, pues al día siguiente, día de fiesta, día del grito en el balcón, la fiesta de San Román ya en su punto, ahí en el corredor de la concha acústica, donde siempre se ponía. Pero todo el mundo, desde fuera, nos hablaban para preguntarnos cómo habíamos amanecido. La ciudad, con todo y sus broncas que tenía entonces, que no se le había metido billete a la infraestructura de desagüe, a los canales naturales que ahora tiene la ciudad, aún así la ciudad desaguaba muy rápido. ¿Qué te quiero decir? Que llovió, cayó, tronó, se apagaron la luz por ahí un ratito, pero al día siguiente amaneció como cualquier otro día, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Sí. Entonces, en lo que nos fuimos enterando que el daño mayor no estaba en la ciudad capital, sino estaba en la parte baja del norte del estado, en Solaguna, Jopelchen, estas partes bajas que se dedican a la siembra en la sabana, muy adelantada, de temporal, de riego y todo se lo cargó el payaso. Todo. Y las vacas, los cochinos y las gallinas salieron flotando. Así es. Entonces, la dimensión empezó a tener otra historia para contarse. Y curiosamente a nosotros no nos tocó en suerte hacer esos relatos. Les tocó a los corresponsales que sí la vivieron. Entonces tú veías sus reportes y decías, callón. Y aquí fue algo que como si no hubiera pasado gran cosa. De alguna manera, aparentemente no había pasado. Yo recuerdo en ese entonces lo que pasó con los portales de San Martín. Sí. Que también fue impactante de repente un día verlo y al otro día no verlo, sí. ¿no? Y
y luego... Es que en ese mero lugar convergen tres Sí. desagües naturales de la ciudad, ahí mero. Son Corrientes Sí. y Remolino, y fue cediendo La esquina del Florinda Batista y en la contraesquina de los Portales. Es correcto. Se lo llevó todo. Yo recuerdo también la Avenida Central, Sí. que la Avenida Central de por sí, desde el aeropuerto, había un canal que cruzaba inclusive todo lo que es la parte de Fracciorama, la parte de Belén, Sí. cruzaba también donde está ahora la Mega Soriana, Sí. y salía hasta la Puerta de Tierra. El progreso nos pasó factura, ¿no? Correcto. Hemos rellenado, por razones entendibles, desde mediados del siglo pasado, el bajo nivel del suelo de la costa Sí. de la ciudad capital, a donde por tradición y por siglos tiramos toda la porquería, Sí. ¿no? Las casas, los pozos de absorción, las casas de los chipoclubs, Sí, tenían claro. su hoyo, su cueva, y el resto no. Entonces toda esa porquería la tiramos por siglos Así es. aquí enfrente. Y alguien, no sé si fue Burbina, creo que a él se le atribuye que sea de los primeros a empezar con este rollo del relleno sanitario, ¿no? Así es. De empezar de a poquito a ir rellenando. Estos chavos Sí. no tienen ni idea. No, ellos no. El agua aquí a nosotros nos llegaba a una cuadra más allá de donde estamos, Es correcto. en donde está ahora el malecón. Sí. Y entonces, pues todo eso en su tiempo se vuelve una especie como de dique. Sí. Cuando estas tragedias pegan, cuando no hay marea baja, el mar crea un dique natural Así es. y nos encharcamos, en lugar de unas horas, nos encharcamos un par de días. Un par de ¿no? días. Sí, así pasa. Yo recuerdo, te digo, la Avenida Central era un río completamente, pasaba la Marina en sus, Sus lanchas. sus lanchas, de repente veías pasar un refrigerador, de repente veías pasar un sofá de una sala. Era bastante impresionante, aunque como bien dices, la tragedia humana no pasó más allá, Sí. ¿no? Fue muy pequeño el daño Sí. en ese sentido, que es lo que más se resiente porque no hay manera de reconstruirla, pero los bienes materiales bien iban. Sabes que como reportero tuvimos una experiencia, a mí me tocó vivirla como redactor y reportero. Después de que Don Abe no salió al balcón a dar el grito, lo dio así como en petit comité, unos tequilitas ahí para no dejar pasar la ocasión, en donde era o es la sala de los gobernadores, Sí. segundo piso. Luego se anuncia la llegada del presidente. Venía el presidente Salinas a supervisar. Y Don Abe estaba bastante preocupado porque no había imágenes de la tragedia. Nos llegó tan rápido que no había cómo. Entonces fue todo un reto el poder hacer un documental de 15, 20 minutos con las pocas imágenes, mezclando lo poquitito que teníamos de video y las fotografías, para armar un documental en donde se le pudiera presentar al presidente Salinas, ya en su parte final de su mandato, lo que aquí nos había pasado, incluido Ciudad Capital, incluido el interior del estado, ¿no? Bien, se hizo el documental, se le presentó y ponía su cara de, estuvo duro, le decía. Al día siguiente viene Miguel de la Madrid, no al día siguiente, que 2 días después, era presidente electo. Y quería venir al chisme, porque en esa época este tipo de eventos ayudaba un poco para agarrar cartel, ¿no? Y el presidente venía preocupado a ver qué le pasaba a los campechanos. Bueno, hacer el mismo guión, pero quitándole partecitas y poniéndole otras para que el visitante se viera nuevo. Luego pensamos que habíamos peinado el zaraguato, como decimos en el barrio, y resulta que dicen, viene la señora Cecilia Ocelli de Salinas, la esposa del presidente. A lo mismo, DIF, ya sabes, ¿no? Y otra vez el documental, cabrón. Y cuando creímos que ya la habíamos librado, se anuncia la llegada de doña Paloma, que era la esposa del otro electo. Así que en cosa de una semana, 8 o 9 días, como reporteros, comunicadores, editores y todos estuvimos a marchas forzadas queriendo hacer algo que fuera del agrado de los, de los visitantes. Sobre todo que impactara y que diera una imagen de la realidad de lo que había pasado, ¿no? Sí. Oye, Manolo, qué anécdotas tan importantes, tan bonitas. Ahora, dentro de toda esta gama de eventos y dejando a un lado el lado político, tu ojo de analista, de análisis, como reportero, como hombre de la comunicación, ¿cómo has visto evolucionar el Campeche que tú conociste cuando iniciabas en este oficio al día de hoy?
¿Cuál ha sido ese crecimiento? ¿Cómo ha cambiado esta ciudad? ¿En qué ha mejorado? ¿En qué cosas le faltan por mejorar? Pero hoy ya con esta edad y con toda esta experiencia, ¿qué has visto tú de ese Campeche? Fíjate que yo miro, siento, veo y recuerdo a Campeche desde que era muy chavalillo. Yo tengo 71 años, así que te puedo decir que he visto Campeche desde que Muy buena parte. los letreritos cuando llegabas a Campeche decían, ¿no? 42,000 habitantes, ¿no? Sí, Yo me acuerdo sí. mucho siempre de esas cifras, decía, ok, éramos demasiados, ¿no? Yo conozco y vivo Campeche desde que mi abuelo, que durmió en esta pieza donde ahora estamos, se paraba a las 5 de la mañana a ensillar a su caballito y un bolín pues, Sí. de 2 rueditas, De 2 ruedas. ¿no? El caballito se llamaba Lucero. Estábamos de vacaciones. 5 de la mañana era un suplicio pararse porque el abuelo quería que lo acompañáramos a su rancho Las Flores, que está, para que lo ubiques, pues más o menos donde está ese Infonavit o ese, de Fracciorama del otro lado. El rancho Las Flores del abuelo era todo fraccionado, todo lo que hoy es Fracciorama, todo lo que sigue de Bicentenario Las Flores, Las Flores, ¿no? Es correcto. Y de este otro lado donde está ese museo, el Chimbal, el Parque Chimbal. Todo eso eran llanos, no había nada de construcción, unas vereditas por ahí. Y entonces todos los días el abuelo nos llevaba en lo que para nosotros era un ride maravilloso, ¿no? Claro. No sé en qué tiempo la ciudad evolucionó y caminó tan rápido que aquello que para mí era una aventura, ¿no? Ir en un bolín desde Guadalupe hasta donde están más o menos ese conjunto de... donde está el hospital de especialidades. Enfrente hay un conjunto de locales comerciales y del otro lado está la Secretaría de Policía. En esa área estaba la casa del abuelo del rancho. Entonces, ya soy viejo y no dejo de... Cada vez que voy en ese trayecto, que a veces lo hago rápido, si lo haces en la noche, no dejo siempre de imaginarme cómo he visto eso que tú comentas y que a ti te ha tocado. Esta calle donde ahora vivimos, de Guadalupe, que abarca en la calle 10, de este lado, 3 barrios, ¿no? Comienzas con San Martín, sigues con Guadalupe y terminas con San Francisco. Hoy día, desde hace 2 o 3 años, este rumbo de la ciudad ha ido adquiriendo, sin romper la pátina que tienen estos 3 barrios sobre esta misma calle, ha ido modificando hacia el interior. Se fueron recrudeciendo mucho las medidas para que por dentro no puedas desbaratarlas y romperlas. Pero gente que ha venido a comprar esas casas les está metiendo un montón de billete, las están dejando por dentro como nadie se imagina. Hay, cuando menos entre Guadalupe y donde estamos y San Francisco, hay una docena de casas hermosísimas que fueron viejas, lo siguen siendo, pero hoy por dentro restauradas y todo, ¿no? Sí, de hecho he visto la proliferación, y no solamente aquí en el centro de la ciudad, también de hoteles que han hecho base de estas casas, que eran unas casas preciosas, grandísimas. Hace poco tuve la oportunidad de hacer un podcast con Aaron Durán, el cronista de la ciudad, y hablábamos de eso precisamente, de las casas históricas. Nos concentramos en el centro histórico, básicamente, valga la redundancia, de ver cuántas son. 1,227 casas existen en el centro histórico. Hay un apetito por esas casas. Aquí en las tardes ves pasar a gentes de otra nacionalidad, ves pasar, a veces te vas con la finta y dices, son gabachos, ¿no? Y resulta que son canadienses, son alemanes, son europeos, ¿no? Y vienen buscando este tipo de hospedaje. No son gente que viene a la carrera, es gente que viene y se queda en Campeche una semana y ni tú ni yo lo sabemos. Así es. Porque hemos escuchado por años a los funcionarios, es que tenemos que ver cómo le hacemos para que se quede una noche más. Y hay una cantidad de gente, yo no sé cuántos sean, los llamados, se están lamentando su semana. Los llamados o mal conocidos como mochileros, ¿no? Que son los que vienen no pagando grupos ni viajes sofisticados, sino recorriendo palmo a palmo. Y en la línea de los mochileros hay todo un universo, claro. Hay como en el ejército, hay de mochileros
a mochileros. Aquí hay mochileros que te pagan por un cuartito chiquito, a cuadra y media donde estoy, te pagan 1,200 pesos la noche y son mochileros. Sí. Y otros que van buscando las opciones Más económicas. Sí, bueno, al final de cuentas su moneda les permite hacer esta combinación de precios, ¿no? Ahora, dentro de toda esa parte que platicamos del crecimiento, del cambio de la ciudad, así también el abarrote fue evolucionando y cambiando. No hubiera sido posible, y eso me consta porque lo viví, ver a tus hijos metidos contigo, palmo a palmo, apoyándote en ese proceso, ¿no? Fue un tiempo muy hermoso. Fíjate que por este mostrador han pasado, dejé de contarlos, dejé de contarlos, una cantidad importante de chamacos que iban por un sueldo muy estrecho, el salario mínimo, no sé, para hacer labores muy específicas, porque yo tuve la suerte de que en las 3 empresas donde estuve, toda la fuerza, toda la infraestructura de las empresas, que evidentemente no pagaba yo, la pagaban las empresas, me las pusieron en las manos para moverlas, ¿no? Eso nadie puede presumir de algo. Claro. La gente piensa y cree que esos 17 años yo fui empleado de Donave, o fui empleado de los Castilla, o fui empleado de los Arceo. Sí. En mi vida estuve en la nómina de esas 3 empresas. Yo fui lo que se llama un freelance. Claro. Yo produzco contenidos y el canal le gustaba, me tenían ahí, pagaba una cosa simbólica, pero ellos me ponían toda la infraestructura para hacer lo que en su tiempo hicimos. Claro. ¿no? Así que sí hay una... Me perdí un poco en tu pregunta. Al final de cuentas tu familia estuvo contigo. Te decía yo de la cantidad de chamacos que pasaron por aquí. Unos 1 año, otros 2, otros estuvieron más tiempo. Muchos de ellos siguieron la carrera de las comunicaciones, algunos están trabajando en televisoras de Yucatán, por ejemplo, son camarógrafos, son editores, se volvieron reporteros. Y a mí me dio mucho gusto, fui un jefe muy estricto y un papá muy... Te lo voy a decir, si luego quieres le pones el pitido allá. Fui un papá muy mamón como papá, como jefe fui demasiado estricto con ellos, pero Georgina y Manolo, el primer día que entraron a la universidad, es verídico, el primer día de universidad, ellos estudiaron en la UNID, su primer día en la universidad fue su primer día en el abarrote temprano. Hacían conmigo en las 2 horas y ellos en la tarde iban a la universidad. Durante los 4 años o 5 que les tomó terminar sus respectivas carreras, ellos estuvieron aquí. Y hicieron lo mismo que hice yo cuando comencé con todo esto. ¿no? El primer día, el primer berrinche que pasó Georgina, que es mi tormento mayor, conmigo llegó y me dice, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sabes hacer café? Y entonces me quedo viendo, ¿qué? Porque yo sabía, ¿no? Pues, en mi casa. Sí. Le digo, sabía que no. Le digo, ¿sabes hacer café? Sí, pero ¿qué? No, pero no sale tan bueno. Pues es como todo, la práctica, ¿no? Después de 15 días que tú lo estés haciendo, vas a ver qué rico café nos vas. Entonces me quedó viendo y como que sí daba crédito y no. Y no me acuerdo cuántos días, ¿no? Pero se aventó o la tuve en esa posición durante un par de semanas. Llegaba y ¿qué te puedo ayudar? Le digo, quítame un poco de brillo, le digo, para que no esté. Entonces venía con sus... Vete a hacer el café, a ver si le pones una galletita. No hay dinero, todo lo vuelves dinero. Tú saca ahí de todos los billetes que te da tu madre, tráete unas galletas o trátelas de la casa, ¿no? Hasta que gradualmente en los 2 casos, poco a poco fueron adaptándose y tomándole el gusto a esto. No te voy a decir que están haciendo cosas de comunicación, porque las oportunidades para lo que se hacía entonces no son las mismas, claro. ¿no? Y entonces se han visto obligados a hacer otro tipo de actividades. Sí. Pero si algo le doy gracias a Dios con mis 3 hijos, es que juegan el equipo de los buenos. Sí, claro. ¿No? Sí, indudablemente. ese es un valor que como padres, ¿no? Juegan en el equipo de los buenos, no los tengo que ir a sacar una comisaría. Y esa es una sensación muy hermosa con los 3 chicos, ¿no? Que cada quien está haciendo lo suyo
y lo hacen a gusto y con mucho Yo ganas. puedo dar fe de ello, Manolo, porque bueno, las generaciones de nuestros hijos pues empataron en su momento. Mis hijos tienen una amistad de hace tiempo con tus hijos, específicamente con Georgina y con Manolo. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con Manolo. De hecho, este proyecto de Conozcamos Campeche surgió en una mesa en la que platicábamos y a mí se me ocurrió la primera persona en la que yo pensé para manejar la edición, postproducción de todos estos videos y de todo este trabajo, sobre todo en las plataformas, fue Manolo. Sí, sí, Y sí. lo llamé, platicamos y me dijo, sí, Fer, nada más que su problema es su trabajo tiempos actual, y sus todo. tiempos que están Sí. complicados, ¿no? Y ha querido, ahora que lo mencionas, con otros amigos también de su tiempo y generación, hacer Algo estar en esta línea de los podcasts, en donde se platica como ahora lo hacemos nosotros, con una gran libertad, Exacto. para dirigir los auditorios que pueden picarle y les pueden sentir interés por determinado tipo de charlas y temas, ¿no? Pero sí, man, las comunicaciones hoy día han maravillado. Mis hijos hoy día cuando les digo, oye, ¿qué te pareció mi clip de Abarrote? ¿Cuál? Mi clip, el que se hace en 5 minutos. Ay, papá, otro pipí para tu podcast, ¿no? Ay, papá, qué hueva, qué hueva. Son muy largos, ¿no? Cuando hagas uno de 3 minutos, me lo mandas. Y ya te digo. Y ya te digo qué onda, ¿no? Ya te digo qué onda. Pero hoy justamente, así como tú estás explorando el nicho del podcast, yo estoy en una faceta parecida, con otro joven también de estas generaciones. Sí. Se llama Miguel Ruiz, Jorge Ruiz Chan, perdón. Platícanos de eso, Manolo, porque es muy interesante cómo has evolucionado tú y te has adaptado a estos tiempos. Seguí por, mi mamá linda decía terapia ocupacional. Sí. Cuando le preguntaban, estaba tejiendo, decía, ¿qué haces, nena? Así le decían a mi madre. Estoy haciendo terapia ocupacional. Entonces yo me acuerdo mucho de esa onda. Cuando me preguntan a mí, bien que siendo luz, y me mato solo y selfie y todo, ¿qué estás haciendo? Terapia ocupacional. Adiós. Pero pertenezco a una generación que, aunque lo haya visto todo y hayamos evolucionado en cada uno de esos grandes cambios, pues yo me he quedado en la anarquía en la que siempre me he manejado. Yo tenía 2 horas, sabía qué hacer cada 10, 15 minutos, eran rutinas tan claras y me divertía mucho, me funcionaba, la gente lo veía. Entonces, cambiar esas rutinas y esos métodos por los que ahora transita la comunicación, la gente que no está en esto no sabe lo que es un reel, no sabe, ¿no? Lo que es un Instagram, para qué sirve un Instagram, para qué sirve el Twitter o el X, como se llama ahora, o el TikTok, que es tan divertido y que claro, es tan visto por millones de personas, para qué sirve el Facebook, y finalmente, como muchas de esas herramientas te pueden llevar directo a estas otras que son el podcast, que claro, también es una maravilla de temáticas y cosas que hay disponibles para los que traen un celular, ¿no? Pero lo que tú dices, la libertad de expresión es la que se ve beneficiada en este sentido. Es lo que vale. Yo estoy valorando mucho la atención, es profesional, no lo está haciendo porque le caigo bien. Sí. Es un profesional muy enterado de esas cuestiones, que sabe para qué sirve cada cosa. Y por ejemplo, el que él me haya metido a la disciplina de hacer cosas de 8 minutos, sí, primero bajarlas a 6, luego de 6 bajarla a 5. Y luego, porque yo no uso guiones, estaba acostumbrado a no usar guiones, sino a improvisar. Y de 5 a 4, y él me puso como tope, como cuando las personas que están muy gordas les van a poner algo, sí, un marcapasos en el estómago, y dicen, si no pesas tanto, no te opero. No te opero. Este muchacho así es. Si usted no le entra al tema de los Facebook a un máximo de 5 y un mínimo de 3, no vamos a poder hacer el resto. Y entonces, de la mano me ha traído hasta el momento en el que ahora estoy. Esos clips que se los mando a mis amigos, son asuntos de 4 o 5 minutos, sí, sobre temas a veces locales, a veces un poco más lejos. Tienen el mismo sello de la casa. A veces intento ponerme serio. Lo más parecido a un analista mamón y de corbata, sí, ¿no? Sí. Y en su gran mayoría, pues seguir con
con el estilo poco formal, Claro. para poderle decir a un auditorio qué pienso yo de cosas que nos están rebotando en la cara todos los días, ¿no? Correcto. Hoy que estamos grabando, en las últimas 24 horas en este país se ha sacudido. No sé cuándo vayan a oír ellos esto, pero sería interesante decirle que el día de hoy este país está viviendo todavía el shock, la cruda de la detención de Ismael El Mayo Zambada y del otro hijo del Chapo, Archibaldo. ¿no? Archibaldo. Y las cosas van ahora tan aprisa que si no vas montado en ellas, pues las cosas te van dejando. Y tenemos encima el problema de la dimisión de Biden como candidato a la presidencia, Kamala Harris, en lo que Trump está reaccionando. El atentado. En mis tiempos, tenía yo cuando mataron a Kennedy. Fue en 1962. 62. Yo nací en 1953. Entonces era un niño y el impacto de saber, ¿cómo se llama? Que le habían disparado a Kennedy, todo lo que vino después, y me convertí en un ávido lector de lo que pasó con Lee Harvey Oswald y de lo que pasó después con Jack Ruby, el tipo que mató a Oswald, sí. Cosas que para los chavos hoy no habían nacido ni siquiera cuando Armstrong ya estaba caminando en la luna en 1969, ¿no? Entonces, pues el poder ir entendiendo la comunicación, veo que tú trabajas con tu hijo, que ambos vayan entendiendo este tema de... Trabajo con dos de mis hijos. De los tiempos, es maravilloso, sí, ¿no? Cómo no, claro. Es maravilloso. Sí, de hecho, a los tres últimamente les ha tomado un interés especial esta parte de lo que venimos haciendo y sobre todo la parte del marketing digital, que también es muy atractivo, es una maravilla. Y ahorita con la aparición de la inteligencia artificial hay cosas brutales que se pueden hacer. A mí me da inclusive hasta un poco de temor hasta dónde vamos a llegar con la inteligencia artificial. No vislumbro un futuro muy halagador a menos de que existan ciertas normativas y restricciones y candados para esta pues ahora sí que esta evolución que estamos teniendo. ¿Te acuerdas de Attenborough? Attenborough es cronista inglés reconocido, pionero de los que se fueron con cámaras de cine a recorrer el mundo a lugares remotos, selvas, allá en Brasil, y todo un inglés muy elegante, ya murió, hizo unos documentales para Netflix, haciendo una proyección de lo que va a ser el mundo en los próximos 100 años. Es impresionante, sobre todo por el asunto en que los hombres estamos tratando al mundo en el que vivimos, cómo los países y sus líderes están como que llegando un poco tarde al tema, y entonces es impresionante. De todas las cosas lindas que he escuchado de lo que yo hago, me he quedado con una que siempre me inspira. La conociste, doña Cheli Castillo, de Champotón. Claro. Siempre fue una persona para mí muy importante. Escribía y comentaba y criticaba cada cosa que yo hacía, y yo también era un fan de ella, de su estilo de comunicar y todo. Y un día me dijo: mira, Manolo, porque vio que mi temática por mucho tiempo eran mis nietos. Me puse a hacer videos chiquitos de los hijos de Manolo y de Samantha, y hacer videos y de ver cómo van creciendo y todo. Y me dijo: tú no eres un generador de contenidos, eres un constructor de recuerdos. ¿No? Porque siempre me voy a afirmar: no me importa que el papá de esta niña no vea el clip que estoy haciendo, porque cuando esta niña tenga 15 y yo ya no esté y quiera ver quién era el abuelo, le pique y se entere. Así es. Un constructor de recuerdos. Y tú hoy con tus hijos, en este esfuerzo de comunicación que estás haciendo eso. Estás construyendo recuerdos para quién sabe. A lo mejor para los hijos de estos chavos. Así es. Pues este señor, ¿quién era? Tu abuelo. Así es. Que todavía le encantaba ir a platicar con gente. No, ahí te voy a contar. Campeche. Hace poco mi nieto, el hijo de Alejandro, Alexito, estaba con su abuela, estaban platicando en una reunión que había, y le pide mucho el teléfono, ¿no? Pues para entrar a YouTube y ver cosas. Y de repente le dice mi esposa: mira, le dice, y le enseña un podcast. Y el otro abrió los ojos, tiene 6 años, y abrió los ojos así, y se quedó, lo empezó a oír, y le dice: oye, abuelita,
yo no sabía que tenía un abuelo youtuber. Sí, Entonces sí, digo, sí. ya inclusive Sí. las palabras asociadas a lo que es cada profesión y Sí, cada actividad sí. en la verdad es que estamos en un momento realmente importante, Manolo. Me da mucho gusto, te lo digo de corazón, porque te he seguido durante mucho tiempo y la verdad considero que adaptarse a los tiempos nuevos se necesita valentía, se necesita capacidad de reconocer que nosotros podemos mejorar y hacer cosas pues nuevas, diferentes. Sí. Generalmente a la gente le da miedo el cambio, Sí. hay una resistencia al cambio muy marcada, pero yo creo que no es otra cosa más que la inseguridad de qué voy a hacer o me da miedo hacerlo mal. Creo que todos tenemos la oportunidad de regarla, de hacerla y de probar y de experimentar. ¿Cuántos ejemplos no hay, no? Así es. De cuántas veces te tienes que equivocar para que te salga bien. Un lanzador en un montículo yendo a su catcher durante no sé cuántos lanzamientos en 9 entradas, se pone a brincar cuando un bateador dice que está arribita de los 300. Yo no soy beisbolista, ¿eh? Sí. Yo soy futbolista. Sí, yo sé. No te pregunté a qué equipo Le vas al ibas. mejor equipo del mundo. No te pregunté a cuál ibas, pero bueno. Pero cuando a un bateador se pone feliz cuando está arriba de los 300, lo que realmente quiere decir ese hombre es que de 10 veces que le han tirado una pelota, él ha alcanzado a pegarle en 3. En las otras 7 no. Y esas 7 no, son un montón. Claro. ¿No? Entonces ahí a veces el significado de hacer las cosas, y oye, me equivoqué, y ahí voy de nuevo. La constancia, sí, la perseverancia, sí, Manolo, sí, que eso ha marcado tu carrera definitivamente, tu trayectoria. Y creo que este podcast va más allá del simple hecho de platicar cuestiones triviales o no, porque a muchos les parecerá interesante o no hablar de Campeche, pero yo creo que más allá de eso es un reconocimiento a tu trayectoria, gracias, a tu trabajo, gracias. Manolo, porque siempre he admirado esa valentía y esa enjundia que hay que ponerle al hacer las cosas. Y eso, pues te felicito completamente. Y por cierto, definitivamente, aunque a otros no les guste, el mejor equipo es ese que está ahí. ¿Eh? Así que abusado. No vayas a conseguir nuevos haters hoy. No, hombre, no pasa nada. En lugar nada. de nuevos fans. Los que estamos en la cima, donde hay frío, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Tenemos mal comienzo, pero vamos a enderezarnos. Paciencia, es una reestructuración. Por el tercer trofeo. Así es, primeramente Dios. Sí. Pues Manolo, no dejo de recordarle a nuestros amigos, a toda esa parte de seguidores que tenemos que ha ido incrementando gracias a ustedes, decirles que le den like, que le toquen a la campanita para que cada semana aparezcan podcasts de este nivel de interés, de este nivel de interactuación entre generaciones, entre amigos, entre amistades, entre el arte, cultura, gastronomía, que es lo que queremos hacer con ustedes. Definitivamente hoy hemos tenido el placer de estar en este lugar que para mí es un lugar emblemático dentro de la televisión y dentro de la comunicación en nuestro estado y que quería compartirlo con ustedes. Y agradecido muchísimo con la amistad de Manuel, de su hospitalidad, de su bonomía. Podemos platicar horas y horas y todavía tenemos pendiente, Manolo, un karaoke, un karaokazo. Sí, un karaokazo, sí. Con las carnitas asadas. Soy cantante de como regadera. No. Tengo ahí mis arreglitos. Yo los sé. Los hemos hecho con Tito Tello, los hemos hecho con Pepe Domínguez, son dos extraordinarios músicos. Pepe es una institución. Las cosas que ellos han hecho para mí, o sea, me buscan el tono, soy muy indisciplinado para cantar, entonces entrar a la cuadratura. Eso es no tenerle miedo a hacer las cosas que nos divierten. Manolo, quiero agradecerte de verdad por tu confianza, quiero agradecerte por tu hospitalidad, por preparar este lugar para recibirnos, y pues no va a ser la última, ya pronto nos veremos con algún otro tema en específico, hay muchas cosas todavía con mucho gusto, y cuando yo eche a volar y vaya avanzando, lo haremos, pero al revés. No, claro. ¿No? Tú vas a venir de este lado y yo recuperaré mi posición de preguntón. Hay que agregar solamente que este programa lo hemos hecho en un lugar que estamos reacondicionando. Sí, es verdad. Que no tiene aire acondicionado, que aunque es de noche, el calor aprieta, pero la charla con Fernando se ha ido así, ¿no? Muy amable, Manolo. Muchas gracias. Amigos, síganos, conozcamos Campeche y el abarrote siguen vigentes. Nos vemos.